a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues vamos a tener una oración poniendo este tiempo en manos del Señor. Comenzamos. Padre, te damos las gracias por tu palabra y deseamos, Señor, que ella hable a nuestros corazones, que obre en nuestra mente, Señor, también, para que podamos entenderla, reconocerla, Señor, atesorarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica en nuestras vidas. Ponemos, Señor, este tiempo que vamos a pasar aquí en tus manos. Pedimos que tú hables a los corazones de las personas que estamos aquí y que nos guíes en todo momento, Señor. Pues bendice este tiempo, Señor, y bendice tu palabra y glorifícala en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si recordáis, el estudio pasado veíamos cómo el apóstol Pablo trata el tema referente a la justificación por la fe y el tema de la circuncisión en una argumentación magnífica mediante el planteamiento de preguntas y respuestas que va respondiendo a las posibles objeciones respecto a la justificación de Abraham. Esto sin que medie ningún aspecto en cuanto a la señal de la circuncisión tampoco. Es interesante notar esta argumentación paso a paso, pero eso ya lo desarrolló muy bien nuestro hermano Chris la semana pasada. Ahora, en este pasaje, una vez más, Pablo comienza una nueva argumentación, tomando para esto el tema de la fe y la ley. Y al contrario de como ha hecho en estos versículos anteriores, aquí no hay preguntas y respuestas, como ha sido el método utilizado aquí en las argumentaciones. Más bien comienza el párrafo con una clara antítesis. Dice, no por la ley, comienza diciendo el versículo 6, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa, que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Es una, diríamos, contundente declaración de que si la justificación, como veíamos el domingo pasado, no es por obras, como él muestra en los 8 primeros versículos de este capítulo, si no es tampoco por la circuncisión, como ha mostrado los versículos del 9 al 12, tampoco lo es por la ley. Así que va desgranando, buscando cuáles son los objetivos y cómo una persona puede ser justificada. No por obras, no por la circuncisión, tampoco por la ley. Y el texto hace referencia a la promesa. Para intentar centrar el argumento, veremos primero a qué promesa se refiere. Dios había hecho una promesa de bendición a Abraham mediante pacto, diciendo, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Pero no solamente le hace una promesa en cuanto a la bendición, en cuanto que va a ser bendecido, sino que también hace una promesa de tierra y de descendencia. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, Pablo aquí en estos versículos de Romanos hace 3 afirmaciones sobre la promesa hecha a Abraham. En primer lugar, dice que la promesa se basa en la fe y no en la ley. Versículos del 13 al 15 está diciendo esto. La promesa se basa en la fe y no en la ley. En segundo lugar, la promesa, por cuanto se basa en la fe, reúne a judíos y gentiles en un solo pueblo. Versículos 16 al 17. Y en último lugar, en tercer lugar, dice que la fe con la que Abraham respondió a la promesa de Dios fue firme, una fe firme e inquebrantable, como hemos podido leer. Ahora, los cristianos de Roma seguramente estaban familiarizados con los relatos de la promesa que Dios hizo a Abraham y que acabamos de leer. Esta había sido hecha cuando Dios llamó a Abraham a abandonar su hogar en Harán y fue renovada en varias ocasiones después. Ahora, Pablo introduce aquí un término posiblemente polémico, la ley. Según algunos comentaristas, muchos judíos contemporáneos de Pablo enseñaban que la talla espiritual de Abraham y el papel preponderante, frente al resto de los hombres, tenía mucho que ver con su obediencia a la ley de Moisés. Ahora, Pablo quiere dejar claro que esto no es así. De hecho, en Gálatas 3, donde el apóstol desarrolla un argumento semejante al que desarrolla aquí en Romanos, Pablo alude a la cronología y dice que la promesa hecha a Abraham no tuvo que ver nada con la ley de Moisés, ya que la ley de Moisés fue promulgada 430 años después. Gálatas capítulo 3, versículo 17 dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo no lo suprime para invalidar la promesa, la ley que vino 430 años después. Y sin embargo, Pablo no argumenta aquí nada sobre el tiempo de su promulgación aquí en Romanos, sí que lo hace en Gálatas, como hemos leído, pero no lo hace aquí, sino aquí subraya un principio esencial, el principio de que la promesa no fue dada porque alguien, Abraham, obedeció la ley, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. La ley y la promesa pertenecen a categorías diferentes de pensamiento y podríamos decir que en cierto sentido son incompatibles entre sí. El lenguaje de la ley es tú harás. Es un lenguaje que exige nuestra obediencia, que exige una serie de actos que hay que guardar, que hay que realizar, la circuncisión, el mandato de la circuncisión a los 8 días, la liturgia en cuanto a sacrificios, en cuanto a una serie de cuestiones que hay, mandamientos, no matarás, no adulterarás, no, un montón de cosas que nos marca la ley, que el hombre tiene que cumplir para poder llegar a la presencia de Dios. Esto es lo que hace la ley. Sin embargo, la promesa, el lenguaje de la promesa es no tú harás, sino que lo dice Dios, dice yo haré. Y esto es algo que hizo Cristo en la cruz, y esto lo que reclama es nuestra fe. Lo que Dios le dijo a Abraham no fue obedece esta ley y te bendeciré, sino te bendeciré, cree en mi promesa, que esto será cierto. Y en cierto sentido, esta es la pauta hoy también. Cristo dice, todo está realizado, todo está cumplido, te bendeciré y cree en mi promesa también. Tú no tienes que hacer nada, simplemente cree en mi promesa. Por eso dice el versículo 14, que si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si los que basan su esperanza de bendición en la observancia de la ley mosaica, si estos pudieran heredar la bendición por el cumplimiento de la ley que se pudiera hacer, la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría para nada, porque uno lo realiza por sus propios medios, tiene los medios, se ciñe a la ley, cumple la ley y recibiría la promesa. Así que entonces la fe no tendría valor porque quedaría anulada. Porque de ser así, ¿cómo puede ser la bendición una promesa desde el punto de vista de Dios?
una promesa de que algo voy a hacer sin más, y una cuestión de fe, si fuera posible ganarlo por medio de la obediencia de la fe. No sé si me explico. Si alguien puede realizar la promesa y recibir todo lo que Cristo ofrece, todo lo que Dios ofrece, y lo puede hacer por sus propios méritos, sobraría la promesa, porque lo haría uno por sus propios méritos, y sobraría la fe, porque simplemente cumpliendo la ley lo haría. Ahora, no obstante, el planteamiento de Pablo implica una cuestión mucho más simple. Si el cumplimiento de la promesa depende de la obediencia a la ley, esta promesa, dicho de otra manera, nunca se cumpliría, puesto que las personas no pueden nunca obedecer adecuadamente la ley. Nadie vive tan perfectamente como para no transgredir nunca la ley. Nadie puede, en su imperfección, satisfacer la perfección que es Dios. Por tanto, si la promesa depende de guardar la ley, nunca puede ser cumplida, nunca puede ser obtenida. Por esto la conclusión del versículo 15, donde se nos dice lo que hace la ley realmente, en contraposición de lo que no puede hacer. La ley, dicho de otra manera, no puede salvar. Por medio de la ley no podemos ser justificados por cuanto no somos capaces de cumplirla a la perfección. Pero lo que hace la ley, dice el texto, es que produce ira y que la ley acarrea castigo. Esta frase la encontramos en unos imanes que compramos en Roma, una vez cuando estuvimos. El significado dice, la ley es dura, pero es la ley. Y esto es una realidad. La ley está hecha para cumplirse y la ley es perfecta, pero al mismo tiempo no tiene nada de misericordia. Es tal y como dice. Si la ley dice que el hombre que falte a una sola cosa morirá por ella, es así la ley. Y es duro todo lo que queráis, pero es la ley. Así que la ley, en cierto sentido, acarrea castigo, por cuanto que nadie puede cumplirla. Y cualquier persona que cae, que infringe la ley, es merecedora del castigo. El otro día Chris nos comentaba de que a él le habían perdonado una multa, él contando. Y sin embargo, eso es cierto, puede ser que sea gracia en este sentido, pero no es ley. La ley exigía que fuese multado en este aspecto. Y es así. Ahora, para los judíos, el tema de que la ley es que produce castigo es una afirmación sorprendente. Más aún cuando los judíos consideraban la ley de Moisés como una de las bendiciones más sublimes que ellos tenían y que podían disponer. Y se enorgullecían en cierto sentido también de que ellos eran seguidores de la ley de Moisés. Y Pablo, sin embargo, ve dos únicos medios para tratar de entrar en una justa relación con Dios. Por un lado está la ley, dicho de otra manera, la dependencia del esfuerzo humano, aquello que uno puede llegar a intentar hacer, es lo que dice, aquel que cumple estas cosas vivirá por ello. Y por otro está la dependencia de la gracia divina. Por un lado, la constante batalla perdida por intentar obedecer una ley imposible, una ley que nos marca y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y por otro, la fe que simplemente toma la palabra a Dios. Y entonces sigue lo que Dios dice. Por esto, en el versículo 16, Pablo introduce otro factor sumamente importante, que es la gracia. Como vamos a ver, la ley es incompatible con la gracia. De hecho, podemos decir que hay dos categorías, que hay dos líneas de lenguaje. Por un lado está la promesa de Dios. Hay dos palabras en griego que se traducen por promesa. Una es hipóskesis, que se refiere a una promesa hecha bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones. Yo prometo que haré algo, determinada cosa, pero solamente si tú prometes y haces otra cosa determinada en contraprestación. Por ejemplo, lo usamos muchas veces con nuestros niños. Si te comes la comida, luego después te puedo dar una golosina, te puedo dar cualquier cosa. Es una ley, es una palabra, una promesa, pero que está condicionada a que la otra persona cumpla al mismo tiempo lo que tiene que hacer. Y la otra palabra que hay es epagelia, que significa una promesa hecha por la bondad del corazón de alguien que de manera incondicional quiere ofrecer algo voluntariamente para alguien, sin ningún tipo de contraprestación.
Y es esta segunda palabra la que Pablo usa para referirse a la promesa de Dios. Esta promesa no depende, por tanto, en absoluto de nuestros actos, no depende de nuestros méritos, no depende en absoluto de nuestras virtudes, de lo que somos capaces de hacer o no, de nuestras cualidades, sino simplemente del propio corazón amoroso y generoso del corazón de Dios. Así que, en primer lugar, una cosa es esta. La otra cuestión que hay está la fe. También nos dice Hebreos que es la certeza de lo que se espera. Y yo me preguntaba, ¿por qué podemos tener esa certeza? Y la respuesta creo que es algo que Dios ha declarado y que es digno de confianza. Dios declara algo y por la confianza que Él tiene, que es una persona digna de ello, pues nosotros podemos tener esa certeza de que eso se va a hacer. En cierta manera podemos decir que fe es la certeza de que Dios es como es. Es descansar en ese amor del cual el temor, el miedo está descartado para siempre. Es la certeza que descansa en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. No en la evidencia de nuestros sentidos, sino que simplemente en lo que Dios dice, aun cuando nuestros sentidos estén indicando lo contrario. Pero si Dios lo dice, Él es digno de confianza y por eso depositamos nuestra fe en que eso va a ser así. Dios lo ha dicho y Él es digno de absoluta confianza. Y en tercer lugar está la gracia. La gracia es algo que siempre, ¿cómo diría? Es algo que no se alcanza, es algo que no se puede conseguir. Nadie puede obtener la gracia por méritos propios, porque si no fuese así sería ya un pago, sería algo, no sería ya gracia. La gracia siempre es algo que no se consigue, que no se alcanza. Es algo que no se puede ganar, algo que no se ha ganado y que por tanto no se merece en ningún momento. Nunca podemos ganar el amor de Dios. Dios nos ama de sí mismo, no por nada que haya en nosotros que despierte su amor. El hombre encuentra su gloria no en lo que él hace por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por el hombre. Y esto es gracia. Es algo que no se merece en absoluto, pero que está ahí y que el Señor nos lo ofrece. Ahora, en el lado opuesto de estas tres cuestiones está la ley. Ahora, el problema en cuanto a la ley es que ésta puede diagnosticar el mal. Puede decirnos las cosas que estamos haciendo mal, puede indicarnos los errores que estamos cometiendo, pero no puede efectuar una cura. Es como el médico que puede determinar qué enfermedad es la que padecemos, pero no puede hacer nada para curarla. La ley nos enseña cuánto pecamos, pero no nos ayuda a evitar pecar. La ley nos muestra cuáles son las pautas de Dios y la incapacidad humana para vivir a la altura de esas pautas. Pero no nos dice de qué manera podemos ajustar nuestras vidas perfectamente a esas pautas. Por tanto, el resultado inapelable de la ley es el juicio, porque la ley marca que estamos fallando y nos está indicando cómo estamos fallando y las consecuencias de ello. De forma que mientras el hombre viva bajo cualquier religión que dependa de las obras de la ley, no puede verse a sí mismo mucho más que como un reo culpable condenado en el tribunal de la justicia de Dios. ¿Y en qué me baso para hacer esta afirmación? Pues Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para ser justificados por medio de la ley tendríamos que ser perfectos. No tendríamos que fallar nunca en absoluto en ningún punto de ellos. Y todo hombre sabe que estas cosas no se cumplen. Que no se cumplen, no cumplimos ninguno los estándares perfectos de Dios. Así que la ley, en el sentido contrario, también está la transgresión. Cada vez que se establece una ley, aparece la transgresión de ella. Yo recuerdo cuando era niño había lugares en los cuales podían circular los coches y no había límites de velocidad marcados en absoluto.
y una persona podía ir a la velocidad que fuese, con todo el riesgo que había y todos los accidentes que había. Sin embargo, cuando se establece una ley, se establece una pauta que uno tiene que cumplir, una norma, si alguien no la cumple, está transgrediendo la ley ahí. Y ahora ahí sí hay algo. Ahora, eso es lo que significa la palabra transgresión. Dice un comentarista, la palabra transgresión alude a la desobediencia a la ley o a un mandamiento de cuyo cumplimiento alguien ha sido hecho directamente responsable. Por tanto, la transgresión es un pecado, pero no todo pecado es transgresión. Cada vez que no nos conformamos a la imagen de Dios, estamos pecando. Sin embargo, solo cuando violamos directamente un mandamiento que Dios nos ha dado, cometemos una transgresión. Por esta razón, la transgresión es también una forma más seria de pecado que merece un juicio mayor. Nadie puede quebrantar, nadie puede transgredir una ley que no existe. Y nadie puede ser multado o puede ser condenado por violar una ley inexistente, porque nadie puede violar una ley si no existe esa ley. Recordamos el capítulo 2, donde Pablo nos enfrenta con la realidad de nuestra naturaleza. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. La ley convierte el pecado en transgresión, es decir, una infracción consciente, voluntaria de la ley de Dios. Y la transgresión, lógicamente, conlleva y desencadena el castigo. Y entramos así en la tercera cuestión, la ira. Y la ira porque si pensamos en la ley, pensaremos en la transgresión de esta e inevitablemente nuestro pensamiento desembocará hasta la ira. Pensemos en Dios en términos de la ley y estaremos pensando en Dios en términos de justicia agraviada. Hemos pecado contra Él. Hemos transgredido nuestra ley, la ley que Él ha puesto para con nosotros. Y entonces, lógicamente, Él se siente agraviado y exige una justicia. Pensemos en el hombre en términos de la ley y no podremos más que pensar en el hombre como destinado a ser condenado por Dios, como consecuencia de nuestra transgresión. Así pues, Pablo deja establecidos estos dos caminos. Uno es el camino en el cual el hombre busca una relación con Dios basada en sus propios esfuerzos, un camino que está destinado al fracaso, a la ira de Dios, a la condenación. Un camino que tiene la ley, la transgresión y, consecuentemente, la ira de Dios. El otro es el camino en el cual el hombre es confiado, en confiada fe, entra en una relación con Dios, acogiéndonos no a nuestros méritos, no a nuestras obras o virtudes, sino a la gracia soberana y sublime de Dios. Tenemos la promesa de Dios, por fe asumimos esa promesa, y Dios, no porque merezcamos nada, sino simplemente por gracia, nos hace merecedores, nos hace no merecedores, nos otorga esa promesa realizada. Porque la gracia realmente lo que hace es dar. La fe toma. La exclusiva función de la fe es la de recibir humildemente lo que ofrece la gracia. John Stott resume estos versículos de esta manera. La ley de Dios hace demandas que nosotros transgredimos, de modo que incurrimos en la ira de Dios. La gracia de Dios hace promesas que nosotros creemos y de esta manera recibimos bendición. Es decir, que la ley, obediencia, transgresión e ira pertenecen a una misma categoría de pensamiento, mientras que gracia, promesa, fe y consecuentemente bendición pertenecen a otra. Ahora, en estos últimos estudios, una gran parte de Romanos 4 ha sido de naturaleza negativa. Pablo ha estado demostrando que Abraham no fue justificado por las obras, porque está escrito que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tampoco fue justificado por la circuncisión, ya que fue justificado primeramente y luego 14 años más tarde fue cuando se circuncidó. Y ahora también muestra que tampoco es justificado por la ley, puesto que la ley fue dada siglos después. Y Pablo va a pasar a una conclusión positiva, la declaración razonada de la fe de Abraham, por medio de la cual él fue justificado.
Ahora, hablar de fe y razón puede resultar chocante a muchas personas, ya que muchas personas dan por sentado que ambas cosas son antagonistas, opuestas. Muchos se preguntan, ¿no es acaso la fe sinónimo de credulidad o de superstición? Y la realidad es que sin duda que no, porque si realmente la fe va más allá de la razón, tiene siempre una base racional en ella misma. En especial, la fe es creer o confiar en una persona, y lo razonable de esta depende de la confiabilidad de la persona en quien se confía. Siempre es razonable confiar en quien es confiable. Todos seguramente tengamos amigos a los cuales podemos estar seguros de que podemos confiar en ellos, hablar cualquier tema con ellos, con la seguridad de que eso va a quedar entre él y nosotros, en uno mismo. Y podemos tener esta fe en este amigo porque son personas confiables. Y todos conocemos personas a las cuales no nos atreveríamos a contarle nada, porque seguramente se divulgaría por todas partes enseguida. Así que, según la persona sea de confiable, así se puede confiar en ella. Y sabéis, nadie es más confiable que en Dios. Estar seguros del poder de Dios y de su fidelidad hace razonable la confianza y la fe en Él. El final del versículo 17 está formado por una expresión un tanto extraña, al aludir a Dios en quien creía Abraham, como aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dos aspectos que encontramos aquí, la muerte y la no existencia. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, la nada, la muerte y la nada. Y no existe nada más desconcertante para nosotros, tanto como la nada y la muerte. La muerte es el único acontecimiento sobre el cual no tenemos ningún control y del cual no podemos escapar. Sí, es cierto que podemos aplazarlo, podemos alargar algo nuestros días, pero ineludiblemente nos alcanzará y no hay forma de eludirla. Ninguno de los que nos encontramos aquí podremos eludir la muerte en su momento. Y ninguno de los que nos han precedido han podido eludirla en ningún momento. Y sin embargo, la nada y la muerte no son problemas para Dios. Al contrario, fue de la nada que Dios creó el universo y es de la muerte que Dios levantó a Jesús. La creación y la resurrección son las dos manifestaciones principales, importantes, del poder de Dios. Es esta firme convicción en cuanto al poder de Dios que le permitió a Abraham creer y esperar contra toda esperanza. Desde un punto de vista humano, no había esperanza alguna de que Abraham y Sara pudieran tener hijos. Ahora está la promesa, y sin el nacimiento de Isaac, la promesa a Abraham fracasaría. La realidad es, o el tema está de que cuando Dios le hace la promesa, Isaac no existe. Y no solamente no existe, sino que humanamente no puede existir. Su padre tiene 99 años, su madre tiene 90 años y ha sido estéril toda su vida. Se han probado obras y recursos humanos. Una concubina llamada Agar y un hijo llamado Ismael dan fe de ello. Se ha intentado todo para cumplir la promesa de Dios. Pero Dios dice, no, la promesa se cumplirá y se realizará, pero no con mi cooperación a vuestros esfuerzos, a vuestros recursos humanos. No cooperando yo con vuestros recursos humanos, sino con mi gracia soberana de hacer lo humanamente imposible. Dios dice, no necesito que me ayudéis para que yo cumpla la promesa. No necesito una Agar, no necesito un Ismael para cumplir mi promesa que te he hecho, de que te bendeciré, de que serás padre de multitudes en este aspecto. Ahora, Abraham no era un iluso, no ignoraba la realidad, pero por el contrario hizo frente a los hechos, los tuvo en cuenta, pero no se debilitó en su fe, porque su fe estaba puesta en la esperanza, una esperanza que emanaba de la promesa de Dios. Por tanto, dice Pablo, se fortaleció, se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Un paréntesis. Quizá una lectura más atenta en el pasaje paralelo a que hace referencia Génesis 17:17
nos haga preguntarnos si esto es real, de que se fortaleció, se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Ya que se nos dice que Abraham, cuando recibe la promesa de que va a tener un hijo, se postra sobre su rostro y se ríe. Se ríe al escuchar la promesa de Dios acerca de tener un hijo. Algunos comentaristas leía que opinan que es que la risa era de gozo, pero en el contexto, cuando leemos el contexto de Génesis 17, no parece que este sea el caso. Ahora, lo que Pablo está afirmando aquí, en términos generales, es que Abraham presenta el asunto delante de Dios y le dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero como Dios respondió a su objeción con una promesa definida, es donde él se fortaleció en la fe. No era una promesa ambigua, sino que dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Concretamente ya Sara, ya no entra Agar, no entra nadie. Dice: llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es en esta promesa en la cual él se aferra a ella, porque ya es una promesa concreta con un tiempo determinado de cumplimiento. Y es cierto que el patriarca, que Abraham, tuvo sus luchas, pero estas fueron transitorias y siempre vencidas por su fe en el Dios que había dado su palabra. Y con esta actitud Abraham glorifica a Dios, porque tomó en serio lo que le había dicho, y por eso cita de nuevo el versículo clave: su fe le fue contada por justicia. Abraham dio gloria a Dios. Dar gloria a Dios no consiste en añadir un estribillo, un mensaje o alguna frase bonita. A veces lo vemos en muchos lugares donde alguien hace alguna afirmación y se dice gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es decir aleluya, gloria a Dios. Y eso no digo que esté mal, puede estar bien, pero eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios significa demostrar que Dios realmente es glorioso. El objetivo de todas las cosas es mostrar la gloria de Dios. Ahora, ¿qué tiene la fe que da gloria a Dios? Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa es la fe. Es la absoluta seguridad de que las promesas de Dios son buenas y de que Él puede cumplirlas y las cumplirá. Y sabéis, cuanto más difíciles parezcan de cumplir sus promesas, más honra nuestra fe a Dios. Dice el versículo 19-20 que hemos leído: su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. El cumplimiento de la promesa de que tendría un hijo parece absolutamente imposible. Y humanamente era imposible. Entonces, cuando Abraham confía en Dios en una situación así, lo glorifica. Le hace parecer fuerte, poderoso, sabio, amoroso y sobre todo confiable. La fe da gloria a Dios porque muestra que Dios puede y hará el bien necesario que el ser humano no puede hacer. Y damos gloria a Dios cuando confiamos en que hará lo que ha prometido hacer y nos ceñimos y nos entregamos en esta confianza. Así pues, Pablo concluye el capítulo aplicando las lecciones sobre la fe de Abraham a nosotros, porque la experiencia de Abraham de ser justificado por la fe no es un caso único, ya que esta es la forma en que Dios ofrece salvación a todos. Para ir terminando, hay pocas palabras para los creyentes como el término fe. A medida que vamos entrando en la epístola a los Romanos, iremos viendo que la fe está en el meollo, en el centro de todo, en el fondo de todo. Sin embargo, es fácil muchas veces hablar de fe sin comprender realmente lo que significa. Algunos piensan que la fe consiste en un mero asentimiento intelectual. Me dicen que la salvación es por fe y decimos, vale, pues yo lo creo, estoy de acuerdo. O a una serie de afirmaciones doctrinales. Otros pueden pensar que la fe consiste en recitar unas palabras, en bautizarse, en participar regularmente de los cultos, de las reuniones.
Y no podemos ahora exponer de manera exhaustiva la noción bíblica de fe o tratar todas las perversiones actuales de esta palabra. Sin embargo, Pablo afirma 3 cosas en este capítulo 4 sobre la fe de gran importancia para ayudarnos a entender su significado. Lo primero que dice es que la fe es distinta de la ley. Pablo reitera aquí una cuestión que ya ha afirmado varias veces en la carta, capítulo 3, versículos 20, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, la ley es algo que ha de ser hecho. Son mandamientos que han de ser obedecidos. Por el contrario, la fe es una actitud a recibir, una disposición a recibir confiadamente lo que Dios ha ofrecido. Creer es extender los brazos, abrir las manos para recibir el regalo que Dios quiere darnos. Y sabéis, no hay ningún mérito en aceptar un regalo, ni tampoco, por tanto, nuestra fe, puesto que la fe no es algo que realmente hacemos. Nuestra fe es una respuesta a Dios, no una obra que le hace dudar nuestro en ningún aspecto. En una sociedad tan competitiva como la nuestra, tan orientada hacia los logros personales, algo que se valora tanto, conceder a la fe el lugar central que ha de ocupar en nuestras vidas no es fácil. Estamos tentados a basar nuestra relación con Dios en lo que hacemos y pensar que nuestras obras son tan impresionantes que Dios se verá forzado a bendecirnos. Y justificamos todo nuestro esfuerzo y parece que según estamos nosotros obrando con respecto a Dios, Dios nos puede bendecir porque lo estamos haciendo bien. Y pensaba que nos parecemos mucho más al fariseo que al publicano de la parábola en este aspecto. Quizá haya creyentes, sin embargo, que se sientan desesperados por su incapacidad de vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. La respuesta para este mal es fe. Dios nos acepta no porque algo que podamos hacer, sino porque nos hemos humillado delante de Él y hemos recibido el regalo de la salvación que nos ofrece. Sin duda que el hacer la voluntad de Dios es un resultado lógico y necesario de la fe, pero hacer la voluntad de Dios, el obedecer, el cumplir, nuestra manera de vivir, no es el pilar básico de nuestra relación con Él. El pilar básico de nuestra relación con Él es aceptar el regalo humildemente, sencillamente, sabiendo que es algo que recibimos de gracia, no merecido, pero confiamos en Él, porque Dios es confiable. Ahora, en segundo lugar, hemos de entender que la fe no tiene poder en sí mismo. La fe depende del carácter de aquel en quien la depositamos. La fe no es una varita de hacer milagros, como algunos a veces quieren hacernos creer y como podemos ver a veces en algunas predicaciones. El lenguaje de la Biblia no nos invita a creer en los milagros, sino en el Dios que obra milagros. Un Dios soberano y que ejerce su soberanía absoluta únicamente a su perfecta voluntad. Nos anima a creer en un Dios no manipulable. Dios no está deudor de que tengamos que hacer, porque digamos que en el nombre del Señor hacemos cierta cosa, el que lo tenga que hacer. Abraham reconocía que Dios era aquel que puede poner vida donde no la hay y hablar de cosas que no son, que no existen, como si ya existieran. Tenía que creer que el cumplimiento de lo que Dios le había prometido era tan seguro que Dios podía hablar ya de ello como si existiera. El carácter y la persona de Dios guían nuestra fe y canaliza sus expectativas. Por tanto, la fe no tiene poder en sí mismo, pero sí tiene poder aquel en quien depositamos la fe. En tercer lugar, la fe se basa en la palabra de Dios, no en la evidencia de nuestros sentidos. No se trata de que, yo me siento muy animado, creo mucho, quiero tener este sentimiento. Abraham era plenamente consciente de la imposibilidad humana. Sus sentidos le decían de que él no podía hacer nada, de que era imposible lo que quería que ocurriese. Estaba seguro de la imposibilidad física de que él y Sara, su mujer, pudieran tener hijos. Sin embargo, esto no impidió que creyera que Dios haría exactamente lo que había prometido. Como creyentes debemos esforzarnos en desarrollar la capacidad de seguir creyendo día tras día que la realidad última no es lo que vemos a nuestro alrededor, sino aquello que no podemos ver.
Nuestra fe tiene que descansar en la sólida realidad de la palabra escrita de Dios. Hemos de leer cuidadosamente la Escritura, esforzarnos en entender la obra del Espíritu Santo en este mundo para que nuestra fe esté bien encauzada. Porque nuestra fe no solo ha de dirigirse hacia Dios en quien creemos, sino también ha de estar enraizada y documentada por lo que Él ha revelado. Por tanto, se basa en la palabra de Dios. Distinta de la fe, de la ley, no tiene poder en sí misma y se basa en la palabra de Dios. Y para concluir, entonces, ¿en quién creemos para estar justificados ante Dios? Esa es una pregunta importante para nosotros. ¿En quién creemos? Dice Pablo que Abraham creía en aquel que da vida a los muertos e invoca a lo que no existe. Pues, hermanos, hoy confiamos en este mismo Dios, y la fe que Dios considera justa es la fe en un Dios que resucita a los muertos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En eso confiamos, en quien resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos. La fe que Dios nos atribuye como justicia es fe en alguien que ejerce un poder inconcebible. Él resucita a los muertos. Él hace lo que la gente dice que no se puede hacer. Sacó a Isaac del útero muerto de una mujer de 90 años y sacó a Jesucristo de un sepulcro después de 3 días y lo hizo Señor del universo. Así Dios puede cumplir toda promesa, así que confiamos en Él. Creemos en aquel que da vida a los muertos. Pero creemos también en aquel que fue entregado por nuestras transgresiones. Estamos pasando todo esto en los últimos versículos 24, 25 dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado. ¿Por quién? Por los soldados, por Pilato, por Herodes, por la élite judía de su tiempo. Pero no es así, finalmente por ninguno de ellos, porque dice que fue entregado por nuestras transgresiones. Los soldados, Pilato, Herodes, los judíos, no entregaron a Jesús por nuestras transgresiones. El designio de Dios desde el principio era batallar contra nuestras transgresiones. Quería hacer algo con respecto a nuestras transgresiones, a nuestro pecado. ¿Qué? ¿Qué es lo que quería hacer? Quería proporcionar una muerte sustitutiva, para que no tuviéramos que morir por nuestras propias transgresiones. Y la única muerte que pudo hacer eso fue la muerte de su propio Hijo. Así que nuestras transgresiones no se esconden debajo de la alfombra para que no se vean, no se pasan por alto, simplemente decir, bueno, pues lo ha hecho, ¿qué vamos a hacer? Nuestras transgresiones están condenadas y provocan una ejecución para cada uno de nosotros, pero no el nuestro, sino el de Cristo. De esta manera somos redimidos por la muerte de Cristo, es decir, somos salvos de nuestros pecados. Somos rescatados del castigo del infierno, rescatados del juicio de Dios. Y toda esa redención no la merecíamos, la recibimos por gracia. Y en tercer lugar, creemos también en quien resucitó a Jesús para nuestra justificación. Ahora entiendo que eso significa que cuando Jesús murió por nuestras transgresiones, se hizo el pago completo y suficiente por nuestro perdón y justificación. Y entonces Dios lo resucitó de entre los muertos para reivindicar la perfección de la expiación y la obediencia de Cristo. La resurrección de Jesús es la declaración de que lo que logró en su muerte fue impecablemente exitoso, es decir, la compra de nuestra justificación. La justificación no es un proceso, es un veredicto. Significa que se nos da una justificación completa e inquebrantable mediante un simple acto de fe. La seguridad de la vida eterna es posible desde el principio. La justificación no es un proceso. La santificación es un proceso en el cual estamos todos inmersos y estamos caminando en ella. Y ahí puede ser que vayamos perfeccionando nuestra santificación. Pero la justificación es un veredicto en el cual Dios dice, queda justificado. No porque no haya hecho mal, sino porque alguien pagó por él. Y la obra de Cristo es
en quien tenemos nuestra justicia, es una obra completa y perfecta, a la cual nos estamos todos acogidos. Así que, hermanos, recordemos lo que creemos, recordemos lo que Dios ha hecho, recordemos la diferencia que hay entre fe, gracia y promesa, con ley, transgresión y castigo e ira. Y saber que el Cristo pagó por todo y que la obra de Cristo es completa y perfecta. Hasta aquí. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tu palabra nos muestra todo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Y te damos muchas gracias por ello. Te damos las gracias porque nos acogemos, Señor, en fe a que Cristo pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos, de que Él murió, Señor, y llevó el castigo que nosotros teníamos que llevar cada uno de nosotros. Y que no podemos hacer nada, Señor, que nuestros méritos no valen delante de ti, porque nuestros méritos son erróneos, Señor, muchas veces equivocados, porque fallamos muchas veces, Señor, y la ley nos dice que debemos de morir por haber transgredido tu ley. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Y en fe, Señor, lo aceptamos y lo hemos recibido en nuestra vida y en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que tú sigas bendiciéndonos. Y ahora, dentro de unos minutos, Señor, vamos a recordar esa obra que el Señor Jesús hizo a favor nuestro. Y queremos en ese tiempo alabarte, honrarte, adorarte y darte las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor nos bendiga.